de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a María Jesús, que yo la conozco hace muchos años porque ha sido compañera, sigue siendo compañera a nivel personal, a nivel profesional. Hemos tenido en conjunto muchas vivencias. Y María Jesús en el día de hoy bueno, ella lleva más de 30 años dedicada a la profesión de abogado y mediación familiar y adolescentes. Y aparte ella pues se ha especializado bastante en el tema del trauma, que es un poquito el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Todo lo que se genera alrededor del conflicto con los adolescentes y el trauma. Y aparte, entre otras muchas cosas, pero también es terapeuta en mindfulness. Y entonces ha venido hoy a hablarnos de cómo identificar, o vamos a ver qué tipo de herramientas, ¿no?, podemos identificar cuando aparece el conflicto, ¿no?, en nuestros adolescentes. Entonces, así para empezar, María Jesús, no sé, yo te preguntaría qué es para ti la adolescencia. Ujú. Bueno, pues primero darte las gracias a ti y a todos los que nos vean, ¿no? De aquí en ahora, físicamente, y cuando lo vean la grabación posterior. Para mí la adolescencia es una etapa vital que no tiene que ver con la edad biológica en muchas ocasiones y, sin embargo, es una etapa de desarrollo fundamental a la que hay que enfrentar de la manera más positiva posible. Socialmente es un poco complicado hacerlo así. Y yo creo que los profesionales que trabajamos con el territorio adolescente deberíamos empezar a enfocar nuestra mirada a esa perspectiva de abrir un poco las herramientas que tenemos para trabajar con la adolescencia. Claro, porque a mí, bueno, esto también me pasa, ¿no? Yo trabajo con adolescentes. Yo siempre digo, bueno, la adolescente ya sabéis yo siempre digo que es como una bisagra, ¿no?, para pasar de la infancia a la adultez, ¿no? Es como esa apertura de repente, esa expansión, ¿no? Entonces, el tener esto muy en cuenta, que es una etapa también muy emocional, donde yo veo que ellos necesitan muchísima validación, ¿no? Que estemos como, Mm, que les acompañemos, sepamos, ¿no? Ayudarles a descubrir, bueno, pues aquello que tienen de bueno, ¿no? Porque está tan endemonizada a veces la adolescencia. Entonces yo muchas veces en mis clases, sobre todo, bueno, pues utilizo varias herramientas para, para encaminarles en sus proyectos. Bueno, hay veces que utilizo herramientas de coaching, ¿no? Donde ellos aprendan a plasmar, a visualizar. Utilizo también muchas herramientas de visualización, ¿no? Que ellos se puedan poner una meta hacia dónde quieren llegar, pero que siempre sepan cuál es el punto de partida, ¿no? claro. Desde dónde parto y qué traigo. Entonces, tú desde tu profesión, ¿no?, que tiene que ver más con lo jurídico, tiene que ver, ¿qué tipo de herramientas o qué nos dirías sobre esto? Pues desde el punto de vista jurídico, eminentemente del acompañamiento del derecho, tenemos pocas herramientas para ayudar al crecimiento del adolescente, porque las herramientas que existen son la sanción, son un acompañamiento desde el punto de vista de enseñarles a culpabilizarles. ¿Bien? Yo sé que puede resultar duro lo que estoy diciendo ahora, pero ya soy muy mayor y me ofrezco ese beneficio, ¿no? El decir las cosas como son. Las leyes están muy limitadas para acompañar al adolescente. Dentro de esa discrepancia que existe en el interior del adolescente, ¿no?, entre jugar con cómo me desarrollo como individuo, cómo me acerco al grupo porque necesito pertenecer, ¿no? Para mí es una energía como de introspección y luego tengo que salir al medio a desarrollarme, ¿no? Es un ejercicio constante el que están haciendo, entrar y salir. En el derecho no hay facilidad para hacerlo porque a nuestros jóvenes no les enseñamos cuáles son sus derechos, no les enseñamos
la capacidad que tienen de ejercer sus derechos. Hay distintas asignaturas, hay cualificaciones dentro de la escuela para formarles supuestamente a lo que es ser un ciudadano responsable en el ámbito biológico, ¿no? Una niña de 14, 13 años sabe lo que supone decir sí a una relación sexual, pero en cambio no puede redactar un testamento o no puede utilizar otro tipo de derechos que cualquier otro adulto podría utilizar, ¿no? O sea, lo que intento transmitir es que el desarrollarse como adolescente implica muchas cosas. Dentro de la adolescencia se implican muchas cosas. Y, por ejemplo, en la mediación yo observé, porque yo cuando me pongo en contacto con los menores es a través del ámbito penal. Es decir, son chavales que ya vienen con una situación de conflicto instalada desde el punto de vista de responsabilidades penales, ¿no? Si no lo sabéis, os lo digo, los menores hasta los 18 años, en una horquilla de entre los 13 y los 16, 17, tienen un tratamiento especial desde el punto de vista legal. Y eso quiere decir que no tienen la responsabilidad penal que tiene un mayor de edad, aunque donde se les contiene, donde se les lleva cuando ya es una situación límite son como los correccionales, ¿no? Son situaciones peores que las propias cárceles. Bueno, no me quiero ir del tema. Lo que intento decir es que en el ámbito del derecho, para mí, hay una carencia muy grande para poder acompañar a los chicos. De alguna manera, deberíamos enseñarles que están iniciando en la profesión de la delincuencia, que es lo que yo hacía cuando les asistía. Cuando les asistes en un juicio, en una detención o cuando han tenido algún percance, lo primero que les decía es que estaban iniciando el camino de la delincuencia, que fueran conscientes de lo que suponía la responsabilidad de sus actos a partir de ese momento, porque se nos adjudican los menores en el momento que empiezan a delinquir o que empiezan a tener un expediente, son propiedad de los abogados que los atendemos, ¿sabes? No es como el resto de los adultos, que dependiendo de cómo se turne el caso, pues te puede tocar cualquier persona, ¿no? El menor ya es tuyo. Siempre que comete algún delito o hace alguna acción que sea sancionable, te llaman a ti, ¿vale? Entonces yo, claro, veía el proyecto de vida de chavales desde 13, 14 años hasta que con 18 ya pasaban a otros abogados ya, ¿no? Porque ya se convertían en delincuentes, claro. Claro. Y es que a veces, bueno, con esto que dices, se nos olvida que todos hemos sido adolescentes o que todos tenemos adolescentes en casa o que todos tenemos hijos que en algún momento se van a hacer mayores. Y para mí es que la propia adolescencia a nivel interna, de cómo lo viven ellos, es un conflicto en sí, ¿sabes? Por la etapa que supone que es la separación, ¿no? Es porque ellos pasan de un núcleo donde están refugiaditos, en los mejores de los casos, claro, que es el ámbito familiar, ¿no? Y entonces de repente se produce esa apertura al ámbito social. Entonces, esto en realidad es una crisis, es un conflicto. Y a veces, bueno, los padres o los que acompañamos no lo queremos ver como algo que está pasando internamente, ¿no? En ellos. Que a lo mejor lo que aflora son síntomas de lo que está pasando internamente, ¿no? Claro, Y me imagino que te habrás encontrado con este tipo claro. de... Pero hasta en el acompañamiento con los adultos, quiero decir, para mí la situación de adolescencia, desde el punto de vista de maduración emocional, lo siguen manteniendo personas con 50. Claro. Entonces, hay muchos adolescentes, por otro lado, que en cambio tienen una capacidad madurativa desde el punto de vista de inteligencia emocional, ¿no? De desarrollo, de discernir cómo tengo que elegir en la vida las situaciones, ¿no? Porque yo creo que tenemos como un campo abonado en la crianza. Ahora te hablo más como madre, ¿vale? Yo soy madre de 2 hijos, Pedro de 21 y María de 16. Que Entonces Pedro también... nos está acompañando por ahí. Sí, sí, sí. Hola, Pedro.
Entonces, yo lo que he percibido como madre, que es una visión distinta a la de la profesional también, es que el adolescente lo que necesita es tener herramientas para discernir, para tomar sus propias decisiones. Y yo en lo que he intentado educar, ya sumando todas mis herramientas, mis conocimientos y lo que forma parte de mi esencia, es enseñarles la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, claro, yo vengo de un entorno más rígido, muy conservador, con unos padres muy cerrados, con una estructura muy conservadora, era la que tenían y era la que utilizaron, ¿no? Entonces, claro, yo fui más permisiva desde el punto de vista de la crianza. Sin embargo, siempre les hice muy conscientes de la responsabilidad que supone elegir o no elegir. Y Claro. luego en el ámbito del acompañamiento a otros menores, tanto como abogado como las facilitaciones que hacíamos en la academia, eh, el conflicto es intrínseco al desarrollo, pero no solo en la adolescencia, sino en todo tu proyecto vital. Lo que pasa que, como tú muy bien has dicho en tu presentación, ¿no? Demonizamos que la adolescencia es como el periodo, el cliché, ¿no? De los tenemos que contener, se nos van a perder, un poco también relacionado con la seguridad vital, ¿no? El miedo, el control, ¿no? A mí lo que me asusta un poco de lo que estamos viviendo actualmente es las autolisis, ¿no? O sea, los chavales que están llegando a hacerse daño físicamente o que llegan a situaciones de suicidio, porque entiendo, ahí no puedo evitar ser protectora o maternal y eso me provoca cierto disgusto, ¿no? Y preocupación, porque entiendo que algo estamos haciendo mal como sociedad si nuestros jóvenes no tienen la capacidad de resarcir sus situaciones de riesgo o de peligro y saber que tienen recursos para vencerlas, ¿no? Que la vida Exacto. siempre te va a ofrecer un puesto de lucidez desde el que poder crecer. Eso es lo que me provoca la verdad es que me produce mucha pena, ¿no? Porque creo que no estamos haciendo las cosas bien. Claro, y al hilo un poco de lo que cuentas, muchas veces, ¿no? Además, sobre todo, bueno, yo también soy madre de dos adolescentes, estamos en ese recorrido. Y muchas veces nos pensamos que yo, como me dedico a esto, ¿no? De la adolescencia, tal, ¿no? Soy como una profesional de, pues, que mis hijos, Sí, pero bueno, en mi casa no pasa en nada, mi en mi casa casa no no pasa pasa nada, yo no tengo conflictos, no tengo que lidiar con nada, ¿no? Es como que ni me lo planteo. nada, claro. Y lo bueno de esto, bueno, además es que es algo que yo me he ido dando cuenta, es que esto te vas dando cuenta a medida que van creciendo tus hijos, a medida que vas acompañando a más adolescentes, ¿no? Que el tener para ellos o el brindarles, el ofrecerles una figura externa a la Fundamental. familia, ¿no? Donde ellos puedan depositar, sea un mentor, sea un coach, sea un orientador, sea un terapeuta, psicólogo, ¿no? En cada momento hay que buscar, bueno, pues lo que mejor le venga a Sí, sí, nuestros hijos, pero como brindarle también esa figura externa que muchas veces cuando estamos dentro de una familia, claro, a nivel sistémico, ¿no? Si estamos dentro, hay cosas que no vemos. lógicamente, o sea, tú, porque formas parte de ese conflicto que además está bien, porque Exacto. el adolescente de manera natural, como muy bien has dicho tú, tiene que romper ese segundo cordón umbilical, ¿no? Si tú, yo jugaba mucho con los chavales en la academia para que ellos entendieran el ego, ¿no? Eh, ¿Tú conoces a alguien que no tenga ombligo? Y te miraban y decían, ¿en serio? Digo, sí, ¿tú conoces a alguien que no tenga ombligo? Dice, joder, pues no me he dado cuenta. Yo, la verdad es que no, creo que no. Digo, pues ahí está el ego, ¿no? El ego es nuestro propio ombligo, es esa segunda rotura que se hace de la percepción de mi entorno familiar, de lo que yo soy. Salgo a la calle y digo, ostras, si el mundo está lleno de gente. Sí, además, hasta hablan idiomas y hay yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo y veo una multitud de ventanas donde habrá miles de familias y de personas detrás, ¿no? O sea, quiere decir que somos una pequeña representación de lo que hay por el mundo, ¿no? Cada uno en su casa tiene que entender que cada uno hacemos las cosas como podemos, ¿no?
Y el recelo que tiene el adulto en el acompañamiento del menor, el propio, el de casa, es como que hay que taparlo, hay que velarlo o hay que pasarlo con sacrificio, ¿no? Porque, claro, es que esta adolescente nos tenemos que sacrificar. Yo hay algo que comparto, no hace mucho, pero que lo aprendí y lo comparto con los chavales, con la gente joven que acompaño, y es que los nidos no tienen que ser nidos seguros, porque entonces no salimos de las zonas de confort. Los nidos tienen que ser nidos ciertos. Es decir, cuando me voy, sé que cuando vuelva el nido está ahí, va a seguir ahí, Exacto. ¿vale? Eso en mediación lo trabajábamos mucho, ¿no? Porque cuando viene el ciclón del divorcio, ¿no? De la separación, pues todo se desestabiliza, ¿no? Es una, una estructura que dices, ¿y ahora cómo la contenemos? Tengo que elegir con papá, con mamá, los abuelos, los trabajos, los horarios, la casa, los dineros, ¿no? Todo se cae. Y en mediación conseguíamos demostrar que se puede transformar el proceso, ¿no? Que el proceso de crecimiento es una transformación, ¿no? De alguna manera, todo lo que sea una organización donde hay individuos, la familia, la sociedad, tenemos que trabajar con el desarrollo primero de uno mismo, del conflicto que se va desarrollando en mi interior, de todo lo que me acontece, para luego poder trabajar cuando me voy fuera, lo que me llevo al exterior. Claro. Que es una manera también de trabajar con ese lugar, ¿no? Que le corresponde Claro, en la para mí familia, en cada momento. claro, eso es lo que aprendí en el ámbito del derecho, ¿no? En el ejercicio del abogado de menores, que estos niños ya venían muy lesionados, venían sin un nido cierto. Entonces venían a un entorno donde les estaban culpabilizando y atemorizando para que volvieran a un nido con unas conductas alteradas o cambiadas por la previsión de lo que pudiera pasar en el futuro, ¿no? Entonces, claro, tú que eres una hormona con piernas, porque biológicamente la adolescencia de por sí es una falta de contención, es decir, es muy difícil los cambios anímicos y que se me están produciendo, ¿no? Y Y entonces, el propio desarrollo del cerebro, que todavía es inmaduro completamente. Quiero claro, decir que todavía no tenemos el corte prefrontal que me diga hacia dónde, qué quiero, y mucho menos si a la vuelta sé que no me van a recibir. claro, y me van a castigar o me van a... Además, en el niño siempre el desarrollo emocional está vinculado con la culpa, con la Total, falta de cariño, con la totalmente. dependencia, con el apego. El apego es fundamental para el crecimiento y el apego que está evolucionando mucho desde mi punto de vista en lo que es la necesidad del apego como tal, igual que ahora que sabemos que la leche no es fundamental para la crianza, pues el apego como figura está cambiando, ¿no? Estamos aprendiendo que el apego no tiene que ser ese amor incondicional y ese sacrificio de la madre o del padre, ¿no? Sino que tiene que ser sobre todo la, la certidumbre de que tu entorno familiar va a estar contigo en cualquier circunstancia. Efectivamente. Yo justo el otro día estuve en un taller para padres y hablábamos de esto. O sea, para mí lo más importante es que vuestros hijos sientan y perciban que estáis ahí. Y que Claro, pase lo que pase, pueden volver, pueden contar con vosotros. eso Porque es, si nos dedicamos a juzgar desde este prisma de adulto que tenemos, ¿no? claro, Desde ahí, que todo nos molesta, que todo nos viene mal. Claro, ahí les trasladamos una sensación de yo soy el culpable del malestar de mis padres, ¿no? Que ahí nos empezamos a enredar en unas cuestiones que no les estamos enseñando a esa gestión claro, claro. Pensamos que el discernimiento, para mí el discernimiento es una expresión muy clara de cómo enseñar en general a todos, deberíamos aprender a discernir, ¿no? Que se hace como una valoración entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Es como hacer una especie de vínculo entre los pensamientos, lo que digo, que hago, ¿no? tres centros, ¿no? También que estén alineados. Claro. Exactamente, y las acciones, ¿no? Porque hay muchos padres que vamos diciendo, tienes que hacer esto,
y comportarte así, pero luego nos ven a nosotros hacer lo contrario, ¿no? Y enseñamos de muchas maneras, no solamente con la palabra. Entonces yo creo que sí que es fundamental, los tiempos nos obligan a mucha consecuencia, ser consecuentes. Y muchos de nuestros adolescentes, para mí hablar en genérico es fundamental, ¿no? Porque no solamente me importan los que yo tengo en casa, tengo una responsabilidad social. Y creo que los que trabajamos en este entorno deberíamos renovar nuestros votos en nuestras profesiones y Continuamos. en nuestra actividad, y renovar nuestros votos desde la vocación sincera, ¿no? Ese espíritu romántico y esperanzador de entre todos seguro que podemos, ¿no? A lo mejor entre todos tenemos que generar ese espacio cierto. Claro, este es uno de los objetivos de estos encuentros, ¿no? El generar un espacio donde le podamos ir dando otra mirada al acompañamiento de las personas adolescentes, ¿no? Y has hablado de una cosa muy interesante, que es la incongruencia esta que a veces tenemos los padres y, bueno, los profesionales, educadores, ¿no? Que a veces se nos escapa esta incongruencia de yo digo una cosa pero luego hago otra, y se nos olvida que la propia adolescencia también es una incongruencia. ¿Me Claro, explico? O sea, internamente es sí pero no, digo una cosa pero siento otra. Es esta imagen que yo siempre les enseño a los padres, ¿no? Que es como el iceberg. sí, Adentro, ¿no? Lo que no se ve, lo que no es visible, ¿no? Lo que se está cociendo ahí, pues no me siento valorado o no sé lo que significó para uno, para otro, porque es precisamente el ponerme a prueba cuando salgo del núcleo familiar al grupo. Y y entonces sobre ahí, todo, sí, 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 perdona, estoy totalmente de acuerdo contigo por la imagen, ¿no? Porque nosotros, sobre todo en mediación, utilizamos mucho la imagen del iceberg para lo que es la gestión del conflicto. Nosotros cuando iniciamos los procesos de acompañamiento en mediación, sabemos que lo que estamos viendo sobre la mesa en ese momento es solamente la parte, la primera capa de la cebolla de lo que hay exacto. por debajo, ¿no? Porque lo que hay debajo de una situación conflictiva en el ámbito familiar son muchas cosas, son miles de cosas, son Y que la no propia... compete solo al adolescente. No, 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 para Yo nada, muchas veces digo, el adolescente hace el síntoma claro, de lo que por ahí a su alrededor está ocurriendo. claro, Entonces, claro, hay que ir indagando, quitando esas claro. capitas que tú dices. Claro, efectivamente. Y es fundamental tenerles en cuenta en esos procesos, porque la familia que se gestiona hasta en el conflicto es una consecuencia honesta de reconocer que el conflicto es de una naturaleza innegable. Quiero decir, nadie es más Una perfecto. oportunidad. Para mí yo lo veo como una oportunidad. Claro, claro, o sea, es así, o sea, no por ser magistrado del Tribunal Supremo tus hijos menores no tienen conflictos con la ley o no tienen conflictos, o por ser psicóloga o por ser médico puedes pensar que te simes, o por ser mediador, ¿no? Yo eso lo hablaba mucho en mi ámbito de la mediación, siempre he dicho que la consecuencia es la única herramienta que nos puede llevar a conseguir una sociedad en paz, ¿no? Y es que nosotros mismos generemos las semillas de paz en nuestros entornos, ¿no? Si no Claro. sabemos hacer eso, pues podemos hacer muchas reuniones y hablar de muchas cosas y publicar muchos libros y tener muy buenas intenciones, pero es que no sirve de mucho. Consejos vendo para mí no tengo, ¿no? Algo así sería. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora un tema peliagudo, ¿no? Porque el trauma, ¿no? La Ah, palabra trauma como tal, trauma, es como que tiene, es una palabra que tiene como, bueno, no sé si mala prensa o da como respeto o no sé, nos da miedo que eso que se convierta en algo traumático o pues mira, yo ¿cómo para una dirías que persona, es un trauma o qué, qué dirías acerca del trauma? cómo lo definiría? Pues mira, yo lo que realmente me sanó mi trauma es saber que existe. O sea, quiero decir, un 7 eneagramático como soy yo, un eneatipo 7, que su fundamentación, su herida interna es no reconocer el dolor, ¿no? No ese dolor que tenemos, que es como
una herida en esencia, ¿no? Aquí en el plexo solar, que es un desarraigo que viene, ¿no?, desde la base, te desgarra. Pues yo la única manera que conseguí de poder enfrentarme a él fue ponerle la palabra y decir, tienes un trauma de origen. Luego ya hubo un montón de circunstancias para ir desgranando los distintos velos, ¿no? Pero el trauma es en esencia la herida de origen que tenemos absolutamente todos por el hecho de nacer. El dolor es consustancial y el sufrimiento es una opción. Es decir, dolor sentimos todos. El sufrimiento es mantener en el tiempo ese dolor y no querer verlo, no querer enfrentarlo. Que papá no es perfecto, que mamá no es idílica, que por mucho que haga ejercicio tengo el culo gordo, que por mucho que quiera estudiar. Es un tema de aceptación total, entonces. Claro, pero cuando no aceptas desde el origen, no eres capaz de reconocer lo que hay en esencia, te sustancias en el hacer para disimular, ¿no? O sea, te enzarzas en muchas historias, mucho trabajo, luego de adulto, ¿no? Mucho desarrollo personal, muchos cursos, muchas formaciones, pero al final lo que tienes que ver es tu trauma, que es tu conflicto al final, ¿no? Para mí el trauma está muy relacionado con el conflicto de origen, con la conflictividad que tenemos, con esa percepción de adulto de hay algo que no me cuadra, ¿no? Además hay... ¿Pero la conflictividad que te origina la herida? Bueno, sí, no, la herida existe de origen, ¿vale? Vale. De hecho, hay momentos puntuales en tu vida, para mí de forma vital, en los que se te va a presentar la oportunidad de trabajarla y una de ellas es la adolescencia. Total, sí. Si conseguimos trabajarla bien en la adolescencia, que es cuando están desarrollándose los egos, el trabajo posterior es distinto. No tiene nada que ver. A los que no lo hemos trabajado en la adolescencia, vamos cargando, es como si tuvieras una semillita que no consigue germinar y que va haciendo más capas, y va haciendo más capas. El germen que quiere salir está dentro, pero no lo consigue, ¿sabes? Entonces Claro. es como un efecto de germinación contrario a lo natural. En vez de ser expansivo, Se es cierra. introyectivo y cada vez te va cegando más, ¿no? Se hace más Que es hacia cuando adentro. el ego, nuestra personalidad se cristaliza cada vez más y Es ahí penetrar, ¿no? El hacer su trabajo cuando es adulto no tiene nada que ver cuando es adolescente, que está como la puerta abierta. Así. totalmente, totalmente. Eso yo, por ejemplo, ahora en esta segunda fase de mi vida, donde tengo más trabajo como terapeuta o en acompañamientos en los procesos muy personales, desde la visión gestáltica, que es donde me encuentro ahora, hay muchos adultos que son adolescentes, ¿sabes? Claro. Claro, que estamos todavía en la adolescencia, sin la gestión del trauma adolescente. Entonces, por mucho que queramos significar el crecimiento, o sea, hacerlo representativo, puedo hacer cursos, puedo hacer formaciones, me puedo ir todos los fines de semana a un retiro, pero si no acometo en O a origen, tirarme paracaídas también. bueno, iba a decir una ordinariedad, o ponerme diademas con penes en la cabeza e irme todos los días a Malasaña, pero es que me da igual, porque es un efecto limitado en el tiempo, ya está, siempre va a estar ahí la herida de origen hasta que no la mire de cara, ¿no? Eso es lo Entonces, que tiene no acompañar los de- momentos vitales cuando estás en ese momento. Y para mí la pues, adolescencia es el momento para todo esto. Porque yo siempre digo, hay una cosa que leí de Gerardo Smelding que me impactó mucho en su día, ¿no? Que él decía que la infancia, ¿no? De los 0 a los 12 años, los niños le dan al rec, a grabar. todo, A grabar. Entonces, ellos empiezan a grabar, todo absorben, todo lo que en su ambiente van recogiendo, todas esas impresiones, todo eso, todo lo que decimos los adultos, los padres. Y cuando llega la adolescencia, a los 12, 13, le dan al play. totalmente, Claro, que le dan al sabe. play. Ujú. Y esta es la historia de ir viendo, ¿no? Voy a ver si todo esto que me han ido contando mis padres a lo largo de toda la vida, mis profesores, mis allegados, a ver si es verdad. Entonces Claro, ahí es cuando empiezan a ver todas las incongruencias y todo esto que me han ido contando, empieza a ver todo esto y entonces es momento de revelar, de sacar, de protestar, de
Y ahí es vital el acompañamiento, en ese Fundamental. momento. Fundamental. Además, ese acompañamiento honesto, ¿no? Porque al final los adolescentes nos van a poner de cara esa gestión emocional que nosotros a lo mejor no hicimos en nuestra adolescencia, Claro, ¿no? claro. Entonces nos sale un adolescente movido, que quiere probar todo, que sale peligroso, pero claro, y dice, claro, ¿cómo me voy a cojar si es como yo, ¿no? Cuando era joven o al revés, ¿no? Me sale un adolescente que siempre quiere estar en casa, que no se relaciona, que tiene cierta fobia a lo social, ¿no? Y dices, claro, si es que era como yo, o sea, quiero decir, al final todos estamos en conexión, ¿no? Y el estar en conexión supone que no somos tan distintos, pero que por otro lado somos muy exclusivos, ¿no? Y que tenemos que trabajar de una manera muy cálida y muy cariñosa, ya que has hecho referencia a que era el gran benefactor del amor, ¿no? No hay otra energía más contundente en el universo que la del amor. Y me parece fundamental, fundamental. No solo el amor filial, sino el amor que impregna el respeto, ¿no? Del ser humano, del acompañamiento en general, ¿no? Los que nos dedicamos a acompañar o a facilitar procesos de acompañamiento, si no hay amor, pues ya me dirá usted cómo lo hacemos. Claro, y desde el momento en que hay juicio, ¿no? Yo siempre digo, si hay Claro, juicio, no hay amor. claro, claro. Por eso para mí la profesión en el ámbito del derecho estuvo limitada. No encontré en el derecho herramientas para poder acompañar mejor a esto, a las personas en general, ¿no? Pero a los chavales sobre todo me parecía vergonzoso que no tuviéramos ningún medio. Además, no conocen, no tienen acceso a lo que socialmente son los recursos que les van a habilitar para funcionar en el futuro. No tienen ni idea. De vez en cuando les hablamos de los derechos fundamentales y luego hay un montón de leyes que van saliendo y de personas de cierta calidad moral que van diciendo lo que tienen que hacer, pero los chavales en realidad no les dejamos que se responsabilicen de su vida. Claro. Les hacemos más dependientes, ¿no? Y encima con una... Claro, Más dependientes y además como con esa sensación de culpa que has dicho tú antes. claro, la sensación de que no le hago feliz a papá y a mamá, la sensación de que no cumplo las expectativas de papá y de mamá. Yo puedo reconocer de manera abierta que estudié Derecho porque mi padre me lo dijo, estudia Derecho. No se me dio mal, realmente que no me vino mal. Claro, pero no fue mi elección, Mm. no fue mi elección. A lo mejor no hubiese estudiado si mi padre no me hubiera dicho estudiar Derecho, no lo sé, porque el futuro en ese momento no lo sabía y el pasado ya está ahí, ¿no? Pasó. Ahora lo que hago es poner los medios, pues también para todo el cambio vital que ha ocurrido en mi vida, adaptarlo, ¿no? Eso es también lo que un poco intento demostrar a los chavales que vienen ahora detrás, ¿no? En las formaciones en las que estoy, con gente de 20 años, que no hay edad para cambiar o para coger otro camino. A nosotras nos lo van a decir, además. Sí, Y no hay que fosilizarse. claro. Y qué importante esto también de contactar con nuestras propias adolescencias. A mí me da la impresión cuando trabajo con padres y madres, es como, se os ha olvidado, se os ha olvidado. ¿No? Claro, Vuestra lo que pasa es vivencia, que si las vivieron con miedo, ¿no? O las vivieron ellos muy culpables, casi siempre coincide con esto, sí. claro, Yo, mira, hay claro, muchas veces, me pasa, es muy curioso, ¿no? Hay veces que me llama, por ejemplo, un caso, me llama una madre por el tema de la preocupación por la hija, pues que había también empezado a autolesionarse en el colegio, bueno, venía de una historia tal, y, y acabé trabajando con los padres, con los claro, dos, y a día de hoy estoy trabajando con la madre. claro, claro, Haciendo una limpieza ella, ha tomado tanta conciencia de que no había hecho ninguna limpieza de ningún tipo, o sea, está sacando todo de su infancia, de su adolescencia, de su padre, de su madre. claro, Entonces, es aceptar que es hasta qué punto, ¿no? Esos patrones que hemos tenido como referentes y ese patrón en el que yo me he visto obligada a funcionar,
cómo nos Ujú. condiciona también a la hora de acompañar a nuestros hijos, sobre todo. Claro, eso es fundamental, ¿no? El tema de las autolisis, que es muy común, ¿no? El tema de autolesionarse, incluso ya perpetuado en el tiempo, puede haber comenzado en la adolescencia y hay personas que lo perpetúan de maduras, ¿no? O sea, cuando ya están maduras. Em, para mí es un tema que tiene que ver directamente, y yo lo hablo claro ya, con un intento de suicidio, entrecomillado, ¿no? Porque de alguna manera están jugando con quitarse la vida, ¿no? Claro, Claro, ahí yo equiparo un poco la situación traumática con la adicción, ¿no? Con la gestión del deseo. Es decir, son personas que tienen un dolor tan intenso, un dolor en esencia tan intenso que solo el dolor físico les saca, exacto. ¿vale? De ese dolor emocional, ¿no? Porque la gestión emocional es un tema complicado, o sea, está muy en boga, pero es un tema difícil. O sea, yo puedo hablar de miedo y de tristeza, pero el equilibrio que necesitamos para gestionar esas dos emociones que están en el mismo rango es muy Sí. complicado. Muy complicado. Y hay que bajar, o sea, hay que profundizar bastante si se quiere hacer bien. Me Claro, explico que, porque el mundo no se para. El mundo normalmente sigue funcionando. claro, Sí, claro. sí. Eso es lo que a los chavales más les cuesta entender. Es lo que más les cuesta. ¿Y qué nos dirías o qué enfoque propones, no? Porque has dicho que desde las instituciones está la cosa un poco, o sea, que yo te he percibido como que hay mucha brecha, ¿no? Entre la realidad de los chavales, propiamente dicho, ¿no? De cómo conviven esa vida del día a día, ¿no? Porque hay que seguir viviendo, hay que seguir comiendo, hay que seguir relacionándose. Claro, el mundo no Y esa para. brecha de las leyes. Entonces, ¿qué enfoque, qué mirada se te ocurre? Mm, bueno, que ya estás en ello, ¿no? Sí, bueno, Tan para mí la, recientemente. la- la llamada, la mirada más amable que podría tener el acompañamiento del menor hoy es que podamos mirar en conjunto hacia otro sitio. Es una nueva mirada, ¿no? Parece que estamos muy acostumbrados al concepto del reciclaje, ¿no? Para todo. Me parece que ya estamos habilitados a que las pilas van en un sitio, el contenedor amarillo, el contenedor orgánico, pero en cambio en las relaciones no sabemos reciclar. Las relaciones las rompo, Qué buena comparativa esa. ¿no? Y tengo un conflicto con mi madre porque es que no hay quien la aguante, joder. Y tengo un conflicto con mi padre porque no le puedo ni ver, y entonces rompo. No me queda otra que irme. Ese es de donde venimos, muy estereotipado, ¿no? Muy reducido. Parece que teníamos que crecer rompiendo, ¿no? Había hasta ideologías políticas que decían hijos sí, padres no, ¿no? Yo creo que a día de hoy estamos obligados a generar una nueva mirada en un reciclaje relacional. Yo puedo generar un nuevo vínculo con mi adolescente. Simplemente, probablemente no me valdrá lo que hizo mi padre o mi madre conmigo. Tengo que participar con el adolescente de dónde vamos a generar la nueva relación, desde dónde la podemos generar. ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Uy, esa es la pregunta. Claro, ¿Qué necesitas? Qué poco lo se que pasa es la... que, claro, esa es una pregunta en el doble sentido, porque si te va a pedir, tú tienes que estar dispuesto a dar. Exacto. Entonces ahí los padres tenemos la responsabilidad directa de la implicación en el vínculo. Mm. El vínculo es una relación que se alimenta de manera constante en cualquier ámbito, no solamente en la pareja, en la familia, en el trabajo. Los vínculos y las relaciones se reciclan de manera voluntaria, de manera constante. Si yo tengo interiorizado que quiero mantener ese vínculo, tengo que buscar la manera de alimentarlo, de limpiarlo, de desbrozarlo, de cambiarlo de maceta, de lo que sea.
pero tendré que buscar la necesidad que está teniendo ese vínculo. Pero si lo rompo y me largo, Establecer. claro. O sea que todos podemos reconectarnos en un momento dado con nuestros hijos adolescentes si es que hemos tenido una distancia por lo que sea, porque aquí tampoco es tema de culpabilizarnos si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Aquí cada uno lo hacemos como podemos, con lo que tenemos, Claro, pero aparte, sobre es todo un es la tema muy consecuencia. bonito el Sí. tema de la conexión que propones. Claro, sobre todo la consecuencia de no entender que los padres estamos, claro, hay un gran, es que es una conversación reducida, podríamos estar aquí, ya sabes, eternamente Claro, hablando, ¿no? De lo que nos claro. gusta este tema. Y bueno, hay que reconocer que nosotros venimos de la disciplina, de la autoridad, del miedo incluso, ¿no? En algunos casos. De la desconexión también, ¿eh? Claro, claro, yo ya traigo el dinero, ya es suficiente, estoy trabajando, no me pidas más, responsabilízate, pero ¿cómo le puedes decir a un chaval que se responsabilice si tú no cometes la responsabilidad que tienes con él? Exacto. Entonces, al final para mí, la mirada siempre es el ombligo. Mírate tú primero. Mírate tú primero. Si nosotros como padres no estamos sanos, es muy difícil que podamos acompañar el proceso de sanación de nuestros chavales. Y nosotros también estamos creciendo constantemente. Entonces, la familia es un espacio, debe ser un espacio cierto. ¿Vale? Me voy a permitir compartir, ¿no? Nosotras somos mujeres que nos hemos divorciado y que no hemos mantenido el vínculo con el papá de nuestros hijos y sin embargo mantenemos un vínculo con él y estamos en constante comunicación y se ha generado un vínculo nuevo, se rompió una rama y se hizo otra yema nació, otro vínculo surgió, ¿no? De ahí la importancia el reciclaje, ¿no? Yo es la única expresión que he encontrado a día de hoy, quizá encontremos otra entre todos. De hacerse responsable uno, ¿no? Yo también muchas veces utilizo la historia de ¿qué te genera tu hijo? ¿Qué te genera tu hija? Es que además cada uno de nuestros hijos nos plasman cosas diferentes porque ellos mismos son diferentes. Entonces, ver todo eso que te devuelven, lo uno, lo otro, en vez de tomárnoslo como, ¿no? Que muchas veces nos descoloca, evidentemente, eso es lo que nos saca de nuestra zona. Aprovechar eso Claro. para tirar de ahí, porque es un trabajito para mí, y es una oportunidad para mi desarrollo a la vez que yo le voy acompañando en su desarrollo. Esto para mí es lo más bonito de la adolescencia, que se puede hacer eso. Sí, es lo más bonito además para el desarrollo del liderazgo del adulto que está en la familia, Sí. que es la humildad, ¿no? Es la mejor manera de enseñar a nuestros jóvenes el desarrollo desde la humildad, la honestidad, ¿no? El respeto y el cariño hacia uno mismo para una proyección de futuro, ¿no? Bueno, María Jesús, hemos llegado casi a las 9. Yo creo Pues que vamos a vamos, abrir un poco algún micro, alguien que nos quiera preguntar algo, que te quiera preguntar algo, que si no quiera les hacer hemos un dormido, no se comentario. oyen los ronquidos por ahí o que está todo el mundo atento. ¿Se anima alguien a decir algo, comentar algo, preguntar algo? Lo que os apetezca. ¿Lo dejamos aquí entonces? ¿Sí? Pues genial, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, María Jesús, y a todos los que habéis asistido. Y aprovecho este ratito para deciros que Ángela, que la tenemos aquí además, Ángela Navarrete, va a ser nuestra próxima invitada el mes que viene, el 26 de abril, para hablarnos de alimentación y nutrición en los adolescentes, ¿no? En lo importante y cómo influye también a nivel emocional la alimentación, ¿no? Y cómo nos cambia. Así que genial. Pues muchísimas gracias a todos, a todas. Queda este espacio de conversaciones con luces y sombras, siempre en territorio adolescente. Y nada, y espero que sigamos por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, María Jesús. Gracias, Miren. Gracias a todos. Gracias a todos por estar.
Hasta luego.